Eh, A ver, doctora Rosa, yo inicio, ¿verdad? Sí, sí, pero vamos a iniciar con la presentación de todos los Correcto, ponentes. dejo de Ajá. compartir. Muy bien, muchas gracias. A ver, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la quinta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades, que prácticamente empezamos hoy día, ¿no? Entonces, hoy día tenemos la presencia de 4 distinguidos doctores. Eh, la dinámica de este evento consiste en que cada ponente va a tener aproximadamente 15 minutos para hacer su presentación. Y luego, cuando todos finalicen, vamos a responder, digamos, o vamos a ver las preguntas que el auditorio haga a través del chat y cada uno va a tener 5 minutos para responder a las preguntas. Muy bien. Entonces, voy a presentar a nuestra primera ponente, que es la doctora Violeta Rojas. Ella es enfermera por la Universidad Nacional Emilio Valdizán, magíster en Salud Pública y Gestión Sanitaria y doctora en Ciencias de la Salud por la UNEVAL. Actualmente es docente auxiliar en la Universidad Nacional de Trujillo. Bienvenida, doctora. Tiene usted 15 minutos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Eh, bueno, ya es agradecer a la Red Peruana de Universidades por esta importante invitación. Solamente haciéndoles recordar que soy docente de la Universidad Nacional Emilio Valdizán y que bueno, hoy hacemos la presentación del tema correspondiente a una investigación realizada. No sé si lo pueden visualizar, por favor, ¿me pueden confirmar? Aún no se ve. Parece que están presentando. Ah, ya, ok. Ahora sí. sí, perdón, ya. Gracias. Ujú. Muy bien, doctora Muchas Violeta. gracias. Bueno, vuelvo a repetir el agradecimiento a la Red Peruana de Universidades por esta brillante espacio e iniciativa para poder socializar nuestros trabajos de investigación a nivel de las universidades de nuestro Perú. El tema que voy a socializar con los presentes es el proyecto formativo en mejora de la condición de salud post-COVID en el adulto mayor del CIAM Pilcomarca Huánuco 2023. Según la Organización Panamericana de la Salud, las personas de 60 años a más han sido las más afectadas. Y se habla que del 50% de este grupo etario han sido los que han carecido con mayor situación de accesibilidad a los servicios de salud y al aspecto preventivo promocional. Además de ello, las personas adultas mayores sabemos que poseen un sistema inmune muy débil, ¿no? Y que presenta pues una multipatología de enfermedades crónicas como son la cardiovasculares, la diabetes mellitus y otras. Además de ello, el aislamiento ha provocado que los adultos mayores tengan un mayor riesgo de tener síntomas de depresión, de ansiedad, debido al aislamiento social, sobre todo incluidas con la condición post-COVID que ha dejado secuelas y por lo tanto todo el sector de salud debe estar pues incluidas en las áreas de rehabilitación y también de complicación post-COVID crónica. La región Huánuco no ha sido ajena a ello, ¿no? Según las semanas epidemiológicas, se ha podido observar que casi la totalidad del 70% a más de los adultos mayores han presentado pues mucha intensidad en los signos y síntomas cuando evidenciaron COVID y que han estado pues sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Eso ha llevado a una mortalidad alta y asimismo ha cambiado pues la condición de el adulto con una masa corporal adecuada, es decir, bajaron de peso, han pedido fuerza muscular, ha habido cambios en la fuerza motora, ¿no? Por la disfunción funcional para que puedan realizar sus actividades de la vida diaria. Igualmente, esta condición ha tenido repercusiones sistémicas, ¿no? En el adulto mayor, pero no solamente en la condición física, sino sobre todo en el aspecto psicológico, por el aislamiento, la soledad, que ha conllevado pues a signos y síntomas de depresión y ansiedad, y sobre todo deterioro cognitivo. Es fundamental, ¿no? La participación de todos los sectores en salud, pero sobre todo de la universidad,
que a través de las estrategias significativas, como es un proyecto formativo, donde es una metodología que permite abordar la problemática del contexto actual, nacional, regional o local, y luego a través de un proceso de diagnóstico, retroalimentación y apoyo continuo, permite resolver problemas. Es decir, el estudiante tiene que tener esa competencia de solucionar dichas problemáticas, desarrollar esos talentos para que la sociedad les vea con una condición positiva, ¿no? Y que eso permita contribuir a mejorar las condiciones de salud. El proyecto formativo tiene pues como base la elaboración de productos, de evidencias, indicadores, evidencias fotográficas, instrumentos, materiales que van a favorecer la condición metacognición a través del trabajo en equipo y sobre todo del pensamiento analítico crítico complejo. Este proyecto se ha basado a la parte resolutiva ministerial en la Guía Técnica para la Rehabilitación de Personas Afectadas post-COVID, que es pues la resolución ministerial dada pues en el 2022 con el número de 850 del MINSA. Igualmente se ha utilizado el modelo educativo de nuestra universidad, que es un modelo socioformativo que permite hoy pues la estrategia de proyecto formativo. Este proyecto formativo ha tenido estas fases. La primera fase, el direccionamiento, permite un diagnóstico situacional de ver a nuestros adultos mayores del CIAM de la Municipalidad de Pilcomarca y ver en qué condición post-COVID se encuentra ese adulto mayor. Frente a ello, se ha realizado la planeación donde el docente problematiza las necesidades del cuidado adulto mayor, evidenciándose 3 ejes importantes en este proyecto educativo, este proyecto formativo, y luego se ha pasado ya a la ejecución y a la socialización, que fueron 4 etapas. Se priorizaron 3 ejes de intervención. Uno de ellos era la fisioterapia respiratoria, el otro eje era la alimentación y el último sobre salud mental, ejercicios de memoria. Cada uno de esos ejes han sido elaborados bajo sesiones de talleres demostrativos como la que estamos evidenciando. En la etapa de planeación, el docente trabaja todo un soporte técnico demostrativo que replica en el estudiante y el estudiante pasa a hacer una demostración in situ, es decir, en el aula con un adulto mayor, como pueden ustedes ver. En esta fase de redemostración, el estudiante se prepara para poder hacer la intervención de estos 3 ejes. Como pueden ver, alimentación, ejercicios respiratorios y lo que es el deterioro cognitivo. Una vez que el alumno tenga estas competencias, pasa a la fase de ejecución, que ya es el trabajo con el adulto mayor en la comunidad. Como podemos ver en las diapositivas, el estudiante ubica a los adultos que son parte del CIAM de la Municipalidad de Pilcomarca y hace una redemostración según los ejes correspondientes. Acá tenemos la aplicación de los 3 ejes, que es fisioterapia, ejercicios de memoria y alimentación saludable. Como podemos visualizarlo, son diversos adultos, nuestra población era 20 adultos. Bueno, el método de estudio es de estudio experimental prospectivo de tipo longitudinal. El diseño en estudio ha sido cuasi experimental con un solo grupo antes y después. Es decir, se tuvo que aplicar las escalas antes de la intervención del proyecto formativo y luego para nosotros ver los resultados. El lugar donde se desarrolló es en el CIAM Pilcomarca de la Municipalidad de Pilcomarca del Departamento de Huánuco durante el 2023. La población estuvo constituida por 72 adultos, pero nuestra muestra ha sido por conveniencia 20 adultos, dado a la condición voluntaria de participar y sobre todo de la condición ética de la firma correspondiente de los familiares. En la variable de estudio tenemos como la primera variable mejora de la condición de salud y la variable 2 proyecto formativo. En los instrumentos que hemos utilizado está la escala del MMRC para la evaluación de la disnea que ha sido validado a nivel internacional y que ya han sido utilizados en diversas investigaciones. Igual hemos utilizado la escala de Pfeiffer que utiliza el MINSA, la de la Yesabay igual en la historia clínica del adulto mayor y 3 el cuestionario de alimentación. En relación al proyecto formativo, hemos considerado 8 sesiones dentro de los 3 ejes que ya habíamos mencionado.
La validación de estos instrumentos han sido sometidos pues a juicio de expertos, ¿no? Donde se aplicó la confiabilidad mediante el coeficiente de KR, donde la escala de presión geriátrica y esa valle modificado obtuvo un valor de 0,0808, al igual que de Pfeiffer, y el cuestionario de alimentación con un valor de 0,811. Los resultados. En relación a las características generales de los adultos mayores, 10 representaban de 70 a 78 años en la condición adulto mayor. La mayoría, es decir, 16, representan al sexo femenino y 8 representaban una condición de viudo, ¿no? Sobre todo evidenciado una condición de salud mental, sobre depresión, dado que sus convivientes o sus esposas fallecieron también en esta connotación en la connotación COVID. De ellos, tienen solo primaria completa 13 y 11 representan a ser amas de casa. En relación ya a la intervención en la condición de salud post-COVID, en la condición normal, ¿no? Hemos evidenciado de la disnea, cómo es que en el antes se ha ido pues mejorando, ¿no? En la condición del 25%, el 45% que está normal, ¿no? Empezamos con 25% en las 3 condiciones: normal, leve, moderado y severo, como pueden ustedes ver en el gráfico correspondiente. En relación a la depresión, igual en la condición normal, depresión leve y depresión establecida, con la escala de Yesa-Valle modificada, de un 70% se incrementó a un 75%, como pueden ustedes evidenciar en el antes y en el después. En relación a la alimentación, de muy buena regular, que era 60%, pasaron a buena, casi al 60%, sumando esta condición al 100% del cambio entre buena y regular, ¿no? En los resultados ya generales, ¿no? Se ha utilizado la prueba de Wilcox, ¿no? Utilizando el valor estadístico Z, ¿no? Evidenciando que luego de la intervención a través del proyecto formativo se halló mayor frecuencia de rangos positivos seguidas de rangos negativos en una condición de empate, ¿no? Fue evidente que los adultos mayores después de la intervención lograron un mejor estado de salud antes de la intervención, por lo que podemos mencionar que los resultados frente a lo que representa el proyecto formativo influye pues en la condición de salud a nivel de la intervención posterior. En la discusión hemos utilizado sobre todo a Salazar Díaz, quien concluyen que el proyecto Promoviendo Salud para Vivir ha contribuido al mejoramiento de la incorporación de estilos de vida saludables. Asimismo, Xu y colaboradores consideran que es necesaria una evaluación temprana, sobre todo para evitar el deterioro cognitivo y la discapacidad recurrente en los pacientes post-COVID. En el mismo sentido, Esteban concluye que la compilación de fundamentos teóricos han permitido explicar al adulto mayor la forma correcta con una propuesta de recreación, ¿no? Los adultos mayores aprenden lo que más les interesa y se ha utilizado esta estrategia demostrativa, vivencial, para que el adulto mayor pueda mejorar la condición física y psicológica. Núñez Valeño también nos pone en evidencia que el programa de ejercicio físico virtual ha presentado mejoras de 4 a 8 dominios en la calidad de vida. Las conclusiones: el proyecto formativo mejora la condición de salud en la dimensión sistema respiratorio de los adultos mayores con un valor P de 0,032. Asimismo, en la dimensión salud mental con un valor P de 0,042. Del mismo modo, en la dimensión alimentación con un valor de P 0,014. Finalmente, queda claro que a través de un proyecto formativo en las universidades en el campo de salud, contribuye a la mejora de las condiciones de salud y su aplicación de esta metodología en la educación superior y permite la creación no solo de experiencias efectivas, sino sobre todo de afectivas en la enseñanza y aprendizajes de los adultos mayores en contextos diferentes, respetando la interculturalidad y el enfoque de género. Las recomendaciones: seguir promoviendo un manejo terapéutico, ¿no? Sobre todo en la condición post-COVID, porque en nuestro país no se está utilizando el diagnóstico de complicación post-COVID como lo están haciendo otros países a nivel del mundo, ¿no? Aquí solamente se ve por el diagnóstico médico centrado en lo que sí es diabetes o lo que es hipertensión o un EPOC o fibrosis, pero no como complicación post-COVID. Igual se recomienda realizar un plan de seguimiento a los adultos mayores
para ver su condición física y los componentes de salud pulmonar, implementar servicios de referencia a nivel privado y público, y sobre todo la gestión y diseño de políticas públicas locales que permitan incidir en mejorar la calidad de vida de esta población, considerando la vulnerabilidad que presentan los adultos mayores que han evidenciado el COVID-19. En la etapa final del proyecto formativo, después del reporte de ejecución de los talleres, de los ejes, se ha hecho la difusión a nivel de las diferentes redes virtuales. Con esto terminamos dándoles la bienvenida a Huánuco, el mejor clima del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Violeta. Exacto su tiempo. Muy amable. Gracias. Entonces, Muchas vamos a gracias. continuar con los demás ponentes y luego al final vamos a ver qué preguntas le hacen el público asistente. Muy amable, Gracias. doctora. Muchas Muy gracias. amable. Gracias. La doctora Cintia Aspajo. Buenas Doctora, tardes a todos. tenga usted muy Gracias. buenas tardes. La doctora Cintia Aspajo es bióloga, microbióloga, maestra en Ciencias con mención en Tecnología de Alimentos, con estudios concluidos de doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Docente auxiliar del Departamento de Química Biológica y Fisiología Animal de la Universidad Nacional de Trujillo, miembro titular del Grupo de Investigación en Ciencias Dinámicas, Grupos de Investigación Compuestos Bioquímicos de Interés Biológico y Grupos de Investigación en Bioinformática y Quimioinformática de la Universidad Nacional de Trujillo. Bienvenida, doctora Cintia Aspajo. Usted tiene 15 minutos. Gracias, muy amable. Bueno, voy a presentar. Bien. Nuevamente, buenas tardes a todos. El día de hoy voy a presentar un grupo, un poco de lo que venimos realizando justamente en el laboratorio con respecto a lo que viene a ser investigaciones relacionadas con lo que es la evaluación microbiológica, fisicoquímica y sensorial de alimentos comercializados en el distrito de Trujillo. Cuando hablamos de evaluación microbiológica, nos referimos a determinar qué microorganismos, disculpe, sino que tengo un gatito un poco, nos referimos a determinar qué microorganismos están presentes en los alimentos. Los que son más importantes son las bacterias, seguido de los hongos y en menor importancia de los virus. Los microorganismos en los alimentos utilizan a estos alimentos como sustratos, como fuente de nutrientes para su proliferación, causando alteración de los alimentos. Estos también pueden permitir justamente el desarrollo de los microorganismos por los nutrientes que poseen. Y hablamos de microorganismos alteradores, indicadores de higiene y microorganismos patógenos. Además, también de servir como un vehículo para estos. Cada alimento, hay que recordar, tiene una microbiota inicial que va cambiando a lo largo del transporte del alimento, de las materias primas, de la elaboración del mismo, así como de el almacenamiento de estos alimentos durante su comercialización. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de evaluación microbiológica lo referente a lo que es aptitud microbiológica para el consumo humano. Los alimentos y bebidas deben ser considerados microbiológicamente aptos para el consumo cuando cumplen con los criterios microbiológicos establecidos en la normativa sanitaria correspondiente. En nuestro país está la 591/2008 del MINSA y también hay otras normas como las normas técnicas peruanas que pueden aplicarse para un determinado grupo de alimentos. Cuando hablamos de evaluación físico-química nos referimos al conjunto de métodos, técnicas que determinan la composición y características químicas y físicas de los alimentos con el objetivo justo de garantizar la calidad alimentaria de los productos. Y cuando hablamos de evaluación sensorial o organoléptica, pues nos referimos a la evaluación de las características que se pueden percibir a través de los sentidos de la visión, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Hay que recalcar que un alimento no solamente debe ser considerado desde el punto de vista microbiológico, también se deben hacer evaluaciones para determinar parámetros físico-químicos y sensoriales y en conjunto poder decir si un alimento es apto o no para consumo humano, si preserva aún sus características iniciales propias de este alimento y si es que con ello, pues también a través de evaluaciones sensoriales, determinar qué tanto la vida útil de ese alimento se ha extinguido, ¿no? Qué tanto pueden alterar las condiciones de almacenamiento durante su comercialización, por ejemplo, o cuando lo tenemos inclusive en nuestras casas.
Como parte de las investigaciones que se vienen realizando, voy a presentar 4 trabajos lo más rápido posible. Uno de ellos es la calidad microbiológica del queso mantecoso comercializado en mercados del distrito de Trujillo entre agosto a octubre del 2021, es una tesis de posgrado, en la cual se analizó el queso mantecoso justamente considerándose que este, siendo un derivado lácteo, y que la leche viene a ser un excelente sustrato para la proliferación de microorganismos por su alto contenido de nutrientes. El queso mantecoso viene a ser uno de los productos representativos en nuestro país, es oriundo de la región cajamarquina y se caracteriza porque tiene una textura cremosa, un alto contenido de grasa, es untable, un color amarillo pálido, tiene un aroma intenso y agradable y es uno de los alimentos comúnmente más consumidos en los desayunos, por ejemplo, para nosotros los peruanos y es susceptible justamente de, por ello, mucha manipulación y consecuente contaminación. Bien, en esta investigación se determinaron 4 puntos de muestreo que fueron los mercados de La Ermelinda, Palermo, La Unión y el mercado central. Se recolectaron 5 muestras de cada mercado cada mes durante 3 meses de recolección y estos fueron transportados de inmediato al laboratorio para su análisis. Se realizó la determinación de parámetros microbiológicos de acuerdo a la normativa sanitaria, 5 parámetros, coliformes totales, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella y Listeria monocitógenes, de los cuales coliformes y E. coli vienen a ser indicadores de higiene y los demás son microorganismos considerados patógenos. Se realizó los análisis correspondientes siguiendo métodos estandarizados por la FDA y se determinó que en el mes de agosto hay que tener en cuenta algo para todo lo que viene a ser el análisis microbiológico. Con que un parámetro de los 5, en este caso, incumpla lo establecido en los límites según la normativa sanitaria, simplemente esa muestra se considera no apta para consumo. Entonces, de acuerdo a ello, podemos interpretar que en el mes de agosto, justamente, prácticamente todas las muestras incumplieron con la normativa sanitaria. Con que incumpla un solo parámetro, simplemente la muestra no cumple con lo establecido en la norma. Similar a lo sucedido en el mes de septiembre del 2021, donde solamente una muestra llegó a cumplir, una muestra del mercado Unión, y en el tercer mes de muestreo, en el mes de octubre del 2021, solamente fueron 6 mercados, en este caso 6 muestras, perdón, de mercados que sí cumplieron, 2 muestras de mercado de la Unión y 4 muestras de mercado central, concluyéndose que básicamente debido a las condiciones de manipulación, a las malas condiciones de manipulación, de almacenamiento, del continuo congelado y descongelado, refrigerado y no refrigerado de estos alimentos que no se preservan adecuadamente durante su tiempo de comercialización, es que esto influye directamente en sus características microbiológicas. Otra de las investigaciones que se vienen realizando es la caracterización microbiológica, físico-química y sensorial de yogures bebibles sabor fresa, comercializados en los principales mercados del distrito de Trujillo. El yogur es un derivado lácteo también, que básicamente es una leche fermentada por acción de cultivos lácticos y que por sus características también, por los nutrientes que posee, es un alimento que debe mantenerse refrigerado durante su comercialización. Debe mantenerse totalmente refrigerado, no debe exponerse a temperatura ambiente, esa no es la forma adecuada, y por ello es que consideramos que este también es un alimento que debe ser analizado en los distintos puntos de comercio de nuestra ciudad. Se realizaron muestreos en 3 puntos, en 3 mercados, el mercado mayorista, el mercado La Ermelinda y el mercado central. Se tomaron 5 muestras de yogures Gloria y 5 muestras de yogures marca Laibe de cada mercado cada mes durante 3 meses de recolección, los cuales se llevaron al laboratorio para su análisis. Dentro de los parámetros microbiológicos analizados, según la normativa, tenemos coliformes totales, mohos y levaduras, siendo mohos y levaduras indicadores de alteración y coliformes totales un indicador de higiene. Y con respecto a las características físico-químicas, la determinación de acidez, que es un parámetro físico-químico crítico para este tipo de productos, ya que son productos acidificados, es que siguiendo el protocolo correspondiente, a través de una reacción de neutralización y aplicando fórmulas para ello, se determina el porcentaje de acidez, finalmente expresado en grados Dorn. Para ello tomamos de referencia una normativa técnica peruana para justamente yogur. Además, se realizó una caracterización sensorial, considerando que el yogur debe estar exento de color, olor, sabor y consistencia extraños a su naturaleza y debe presentar estos parámetros de acuerdo al tipo de yogur que se está analizando.
Bien, con respecto a los resultados, el análisis microbiológico se representa en las tablas 1, 2 y 3, en las cuales podemos evidenciar que en el mes de julio de este año, justamente que esta investigación acaba de concluir, en el mes de julio del 2024, fueron 4 muestras, 3 del mercado mayorista y una del mercado central, las que no cumplieron con los criterios microbiológicos. En el mes de agosto solamente fueron 2 muestras del mercado mayorista, justamente las que no cumplieron, lo establecido en la normativa sanitaria para parámetros microbiológicos, y con respecto al mes de septiembre todas las muestras sí cumplieron con los criterios microbiológicos. Con respecto a lo que viene a ser acidez, en el mes de julio, agosto y septiembre, todas las muestras cumplieron con valores de acidez que están dentro del rango establecido en la normativa técnica peruana correspondiente. Y con respecto a lo que viene a ser características sensoriales, todos los yogures muestreados durante los 3 meses, pues hemos presentado una sola tabla, presentan las mismas características. Un color rosado propio de un yogur de sabor fresa, un sabor sui generis o característico del alimento, característico de yogur, un olor agradable y una textura con baja viscosidad propia de un yogur bebible. Entonces, aquí con esta investigación concluimos que las condiciones de almacenamiento sí influyen en los parámetros microbiológicos, en este caso se han influido en parámetros microbiológicos durante los meses de julio y de agosto del presente año. Además, también se ha realizado la caracterización microbiológica, físico-química y sensorial de mermeladas de fresa. Las mermeladas básicamente son productos de consistencia pastosa que se puede obtener por cocción y concentración de frutas y va a depender su denominación de la fruta o frutas de la cual se prepare y puede tener aditivos alimentarios para su preparación. Los puntos de muestreo fueron 3 mercados, el mercado de la Ermelinda, el mercado mayorista y el mercado central. Se tomaron 5 muestras de mermeladas marca Fanny y 5 muestras de mermeladas marca Gloria de cada mercado. A la fecha venimos realizando 2 de los 3 muestreos. Se ha determinado parámetros microbiológicos como mohos y levaduras según la normativa y además se está determinando lo que viene a ser el parámetro de coliformes totales como un indicador más que todo de higiene por la manipulación que pueda tener. Y como características físico-químicas se ha determinado, de acuerdo a la normativa, valores de pH y de sólidos solubles o grados Brix. Y con respecto a la caracterización sensorial, en la normativa técnica hay 4 factores que se deben determinar para ello, que son consistencia, color, sabor y aroma y defectos, específicamente ausencia de defectos. Es una calificación por puntuación y de acuerdo a lo obtenido se suma y se puede calificar a las mermeladas como un grado A o extra o un grado B de acuerdo al puntaje que se pueda obtener. Mayor 85, mayor o igual a 85, grado A o extra, mayor a 70, siempre y cuando cumplan con el mínimo de puntaje según los valores más altos, ¿no? Si es grado A, los valores más altos, si es grado B, no puede bajar de aceptable. Ahora, con respecto a los resultados. En lo que se refiere a los parámetros microbiológicos, a la evaluación microbiológica, se ha hecho análisis durante los meses de julio y septiembre del presente año, determinándose en el mes de julio que las muestras, en este caso, para lo que viene a ser tanto de los 3 mercados en ambos meses, cumplen con lo establecido en la normativa, siendo los límites altos 10 al cuadrado o 100 UFC por gramo. Entonces, ambos meses las muestras cumplen. En lo que viene a ser parámetros físico-químicos, sólidos solubles, en grados Brix y pH, ahí sí, con respecto a lo que viene a ser pH, sobre todo, y algunas muestras que incumplen lo que es sólidos solubles, grados Brix, estas muestras no cumplen. Eso está relacionado con las características propias de este tipo de alimentos que además de la fruta y el azúcar que puedan tener agua, dependiendo del tipo de fruta que se utiliza, en el caso de la fresa sí se suele utilizar agua, además se le agregan aditivos como conservantes o gelificantes, por ejemplo, como la pectina, que esto de por sí sus características son productos que tienden a disminuir la acidez. Entonces, esto va a hacer que estos alimentos también su acidez disminuya, se incremente, el pH disminuya y con ello pues estén por debajo de lo establecido en la normativa sanitaria. Esto se evidencia tanto en los meses de julio y en los meses de septiembre. Solamente un par de muestras han cumplido, ambas de la marca Fanny, en realidad. Con respecto a lo que viene a ser características sensoriales, se realizó una puntuación de estos alimentos, tanto en el mes de julio como en el mes de septiembre, y
En ambos meses se determinó que la calidad o grado, en este caso estas mermeladas, califican como un grado B. Ahora, como última investigación, están las características físico-químicas y microbiológicas del grano de maní seco, comercializado en 3 principales mercados del distrito de Trujillo. El grano de maní seco está el grano de maní, que se ha secado de modo uniforme y cuyo contenido de humedad es menor al 9%. Y es uno de los alimentos o snacks que más fácilmente podemos encontrar en mercados, en la calle, en diferentes puestos ambulatorios. Los puntos de muestreo han sido el mercado de la Hermelinda, el mercado mayorista y el mercado de la Unión. Se están recolectando 5 muestras de grano de maní seco de cada mercado cada mes. Y el análisis realizado, de acuerdo a la normativa sanitaria, estos están dentro de lo que viene a ser el subgrupo de frutos secos y semillas. Aquí tenemos el maní. Y los parámetros son mohos, levaduras y echerichapol. Y con respecto a caracterización físico-químicas, viene determinando humedad y acidez libre. Se van realizando 2 de las 3 recolecciones para concluir con esta investigación. Y con respecto a lo que es la evaluación microbiológica, tenemos que 5 muestras no cumplen. Hay 2 del mercado de la Hermelinda, 1 del mercado mayorista y 2 del mercado de la Unión. Básicamente no cumplen con lo que es levaduras. Y con respecto al mes de septiembre, tenemos que 3 muestras del mercado de la Unión es el que también se evidencia que en ese mercado hay un mayor índice de contaminación justamente de estos alimentos, relacionados con la manipulación y con el hecho de que estos alimentos se comercialicen y se dejan al aire libre. Y eso es susceptible de que esto se pueda justamente contaminar. Sin embargo, esto no ha influido en lo que viene a ser la determinación de los parámetros físico-químicos, ya que dentro de lo establecido en la normativa, en los meses de julio y septiembre, estas muestras cumplen con no superar. Doctora, le queda 1 minuto. Sí, perfecto, gracias, justo voy a concluir. Quiero finalizar presentando al equipo de investigación, a nuestros tesistas que vienen participando, tesistas de pregrado y posgrado que vienen acompañando para la ejecución de estos trabajos. Asimismo, participamos en Feria de Inocuidad, hemos sido invitados por la Gerencia Regional de Salud, por la Municipalidad Provincial, para poder difundir también lo que venimos realizando en estas investigaciones y con ello también concientizar un poco a nuestra comunidad con respecto a la importancia de las condiciones de la manipulación de alimentos y demás. Y finalizo agradeciendo al grupo de investigación en ciencias dinámicas, de los grupos en los cuales formo parte. Con ese grupo venimos realizando lo que es la línea de alimentos y bebidas y de nutrición y dietas como línea de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Gracias. Vamos a dar pase al doctor Ciro Rodríguez. ¿Se encuentra el doctor Ciro Rodríguez? Doctor Ciro Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Cómo está, doctor? Bueno, tenga usted muy buenas tardes. Voy a presentarlo para que pueda empezar su exposición. Sí, El por doctor favor. Ciro Rodríguez es médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con segunda especialidad en dermatología, magíster en ciencias de la salud, con mención en salud pública por la Universidad Peruana Los Andes. Actualmente es docente auxiliar adscrito a la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Sus líneas de investigación se centran en la dermatología y enfermedades venéreas. Bienvenido, doctor Ciro Rodríguez. ¿Ya ¿Puede me usted pueden empezar? observar, por favor? Tiene 15 minutos. Ya estoy. Se ve una Miran, camarita. se Se ve observa una ya. camarita. Ya puedo. Su presentación todavía no se visualiza. Ya un minuto, por favor. Sí, no se preocupe. También si podría activar su cámara, por favor, creo que está tapada. Pero vamos a ver un ratito. Un momentito, por favor.
Sí. No, porque fue dentro de ya estoy en la Profesor Ciro, en todo un caso, rato, ¿no? Podríamos empezar con la otra ponente mientras va configurándolo en todo caso. un ratito, por favor. ¿Listo? Sí, doctor, ya se ve, pero Ya se se puede, ve ¿verdad? doble pantalla. Espera un momentito. Esto, se ve como si hubiera presentado doble. De Sí, repente a sí, la sí. hora de compartir. Sí, sí, sí. Ahí se ve, se borró. Sí, ya se Sí, puede está ver. bien. Ya, entonces vamos a presentar un caso clínico que fue motivo de la investigación por ser muy interesante este tema. Y el título es Síndrome de Turner. Vamos a presentar qué cosa es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner también se denomina disgenesia gonadal o síndrome de hipoplasia, hipoplasia ovárica. Y se caracteriza porque es una alteración de un cromosoma sexual y es la enfermedad más cromosómica más frecuente en las mujeres. Eso es importante, ¿no? Y se produce por una mutación a este nivel del cromosoma X, de los cromosomas sexuales, que en la mujer es XX, se produce una delección o una pérdida del cromosoma X. Esta mutación es aleatoria, es decir, muy pocas veces es de transmisión generacional. No se transmite generacionalmente la mayor parte de veces. Siempre se da por una mutación aleatoria y se caracteriza por una ausencia total, como ven en este cariotipo del libro, una ausencia total del cromosoma X, que van a ser 45X0, que es más o menos un 45 a 50%, y algunas veces aparece una partecita del otro cromosoma, y eso se llama, en algunas células aparece y en algunas otras no, y eso se llama mosaicos, que es más o menos un 50 a 55% también. Y puede ser 45X0 y 46XX, o 45X0 o 47XXX, o 45X0 y 45XY. Es decir, hay una variedad. Entonces, de acuerdo a esta alteración cromosómica, va a originar algunos rasgos fenotípicos, que quiere decir la parte exterior del organismo, de forma típica en la mayoría de personas. Y algunas personas incluso pueden aparentemente estar sanas, sobre todo los mosaicos. Esos rasgos fenotípicos son mucho más importantes en los mosaicos, ¿no? No son muy característicos. Pero lo que siempre va a llamar la atención en estas personas es que son personas de talla baja, el 95%, y tienen una especie de cuello alado, como si fuera un alas de murciélago alrededor del cuello, como vamos a ver en una foto, y la presencia de amenorrea, es decir, estas pacientes no van a menstruar, o en todo caso comenzaron una menstruación leve y después desapareció. Tienen un retraso de la pubertad, es decir, no aparecen los signos secundarios de madurez sexual, como es la crecimiento de las mamas, aparición de vello púbico, aparición de vello axilar, y van a tener esterilidad principalmente. O algunas características también, que sus orejitas y el cabello de la nuca va a ser de implantación baja. Pero lo que bien más interesante es que todos estos pacientes pueden tener complicaciones severas cardíacas, renales, gastrointestinales, infecciosas, endocrinas, tumorales, diabetes mellitus y osteoporosis.
¿Por qué hacemos este caso? Porque esta evaluación debe ser multidisciplinaria. Esto debe verlo desde la obstetriz, la técnica de una posta, las obstetrices que están en las postas médicas, en los centros de salud, y los pediatras que son los que van a ver bien más esto, los endocrinólogos, etcétera, etcétera. Entonces, la incidencia antiguamente era de 1 en 3.000 mujeres recién nacidos vivos mujeres, y luego ha ido bajando a 2.500 recién nacidos vivos mujeres, y ahora estamos en 1 en 2.000, es decir, es la más frecuente y sin embargo está invisibilizada. Las mujeres son de talla baja, tienen amenorrea, y hemos dicho que tienen dismorfismo, poco desarrollo puberal y comorbilidades. Actualmente en el mundo, esto es del cuello alado, por ejemplo, actualmente en el mundo se puede hacer un diagnóstico intraútero, es decir, cuando van a sus controles las embarazadas, pueden estar diciendo el bebé no está creciendo mucho, es mujercita, pero no crece mucho, tiene algunas características en la nuquita, como un higroma, una especie de agüita que hay ahí, o está engrosada en la nuca, y entonces pueden hacer algunos tratamientos, o muchas veces las pacientes optan por ya no continuar con el embarazo, ¿no? También se puede llegar a hacer un diagnóstico en la etapa fetal, preescolar y escolar. Y si ya el paciente se ha decidido tener a la bebé y tiene toda esta problemática, un tratamiento temprano va a disminuir las comorbilidades como el daño cardíaco, generalmente es coartación de la aorta, alteraciones de la válvula aórtica, etcétera, y las otras enfermedades renales, infecciosas, y las que hemos estado viendo. Nosotros hemos visto que muy pocos casos se han presentado del síndrome de Turner. Por ejemplo, este es del año 96, el síndrome de Turner en Cusco, presentación de un caso, ¿no? En ese caso describían una paciente mujer con características típicas de síndrome de Turner de 14 años de edad, con estatura baja, menorrea, pterigo coli y otras manifestaciones compatibles con esta patología. Y ahí trataron de hacerle un examen de cromatina sexual de la mucosa bucal y el bulbo piloso. Y en ambos casos no describieron muy bien, ¿no? Pero también le hicieron dermatoglifos palmares, etcétera, etcétera, y así fueron reportando, y así vemos algunos reportes que se van dando en nuestro medio. Sin embargo, nuestro objetivo de hacer este reporte es importante porque es la alteración cromosómica relativamente común. Es la más frecuente en las mujeres, esta alteración cromosómica. Sin embargo, está muy invisibilizada en nuestra sociedad y casi muy pocos casos se han reportado en nuestra región Junín y probablemente en el Perú y en Latinoamérica. Y todo personal de salud debería de ver que si hay mujeres con talla baja desde el embarazo, o ya una chiquita que nació y le va a tocar hacer la menarquia, la primera menstruación y no tiene, es decir, está con amenorrea, debería hacerse el estudio cromosómico. Todas estas son las comorbilidades que pueden tener, ¿no? Las pacientes, problemas cardíacos, renales, ovarios y úteros hipoplásicos, etcétera, alteraciones en el recién nacido como linfedema, uñas hiperconvexas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como material y métodos tenemos una paciente, mujer con síndrome de Turner. Después ya se hizo el diagnóstico de síndrome de Turner. Cuando aparece la paciente, viene la paciente porque la paciente no nos mencionó que era de talla baja, la hemos visto, no nos mencionó que no tenía algunas características. Ella viene porque tenía placas verrucosas en la cara, acá hay placas verrucosas, tiene lunares también abundantes, sin embargo tiene el labio, la nariz un poquito, no se ve acá terigio del ojo, las orejitas de un poquito de implantación baja, pero ella venía a la consulta por verrugas, los famosos tictes, en la cara, los lunares, los nebus abundantes, y en esta parte de los pies también tenía unas zonas verrucosas muy grandes, muy grandes. Y cuando le hicimos el examen al comienzo con esto, todos pensamos en un hipotiroidismo que también se presenta en las mujeres que tienen síndrome de Turner. Es una complicación también, pero también podía ser por la falta de yodo, ¿no? En su zona, porque era una paciente procedente de Huancavelica. Talla baja, lo primero que pensamos es hipotiroidismo, deficiencia de la hormona tiroidea. Y en nuestro país tenemos zonas bociógenas y zonas donde hay deficiencia de tiroides, de yodo, ¿no? Pareciera ser que
se han acostumbrado más a comer sal de maras y ya no sal de yodada, ¿no? O solo sal de mar que contiene yodo. Entonces, ella viene por esta consulta, por estas lesiones verrucosas en en el dorso de los dedos de los pies, en la carita, y cuando le hacemos el examen físico, fíjense, no tiene vello púbico, las mamas un crecimiento leve, la tallita baja, el tórax anchos, no se ve un poco de cúbito valgos acá, que estaría un poquito hundido esto, ¿ya? Pero lo que llama la atención cuando ya le comenzamos a hablar que ella nunca había menstruado y que aquí había crecido muy poquito, y llegó a una talla de 1,35 m nada más. Y los rasgos, como ustedes ven, pareciera una niñita de 5 años, ¿no? De 5 años. Y al final, ausencia de vello púbico axilar. En los exámenes de laboratorio, la hormona tiroidea estaba un poco elevada, que eso nos daba un indicativo de que podía corresponder también a un hipotiroidismo asociado al síndrome de Turner. Y luego, felizmente, que hace poco se ha instalado en el hospital y en la región Junín el Comité de Enfermedades Raras. Y entonces hay una doctora que es genetista que nos apoyó y comenzó a hacerle un cariotipo, pues, y prácticamente en el cariotipo la paciente se notó que había ausencia del otro cromosoma X, ¿no? Y acá podemos seguir viendo a la paciente con las lesiones a nivel de la piel, fíjense, las verrugas en los dedos, de la mano, dedos pequeños, verrugas en los talón, verrugas en el otro pie, en el pie derecho, en el pie izquierdo, eran más numerosos. Se le hizo la biopsia de la lesión verrucosa, que salió con que era una verruga de poca malignidad. La bioquímica normal, el TSH elevado, levemente elevado, la ecografía de órganos genitales casi no se observaban. El cariotipo sí se vio que era 45X0. Acá se le va y acá se hizo el resultado de la ecografía. Y el resultado del cariotipo se nota la ausencia del cromosoma X acá, ¿no? De la paciente. Esto es lo que se le hizo el estudio acá en el hospital, en el de salud, y prácticamente la paciente no tenía, solamente tenía un X nada más. Y estos pacientes pues hacen muchas comorbilidades, como por ejemplo defectos cardíacos, renales, hipertensión arterial, diabetes mellitus, osteoporosis, neoplasias malignas, ¿no? Y que si no se le da el tratamiento respectivo, probablemente van a fallecer jóvenes. Sin embargo, con el tratamiento actual, los reportes mencionan que las pacientes pueden llevar una vida casi normal, prácticamente incluso con el tratamiento se le da hormona del crecimiento a pequeña edad y crecen y tienen una talla casi normal, un poquito menos de la normal, pero crecen bien. Y con el tratamiento se evita también algunas complicaciones cardíacas, de osteoporosis, de diabetes, etcétera. Incluso si es que son mosaicos, se puede hacer un embarazo extra con fecundación asistida. Es decir, pueden tener una vida normal estas pacientes. Y si nosotros pensamos que cada 2.000 recién nacidas mujeres van a presentar este síndrome de Turner, quiere decir que hay bastantes casos que lo estamos perdiendo, no lo estamos visibilizando. Y ya estamos viéndolos en etapas tardías, y cuando el paciente viene no por decir que tengo talla baja, no menstruo, sino porque tiene otro tipo de lesiones, ¿no? Que aparecen ahí. Por lo tanto, nuestras recomendaciones sería que se debería de hacer screening de detección temprana del síndrome de Turner a todo nivel, con énfasis en mujeres de talla baja que no menstruan cuando ya son mayorcitas las niñas, y el tratamiento temprano va a prevenir alteraciones futuras graves en el síndrome de Turner. El tratamiento con hormona de crecimiento es muy importante, el reemplazo de estrógenos y apoyo psicosocial y escolar también. Estas pacientes tienen una inteligencia normal generalmente, a veces con algún retraso en algunos temas, y pueden llevar pues una vida normal y evitar las comorbilidades. Esas serían las recomendaciones más importantes. Dentro de la bibliografía hay diversas bibliografías que podemos revisar y que realmente todos indican que se debe hacer un diagnóstico temprano de nuestras pacientitas con síndrome de Turner. Eso sería lo que nosotros podemos aportar sobre este síndrome de Turner, que uno lo ha escuchado muchas veces en el colegio, en la universidad, y realmente hemos visto pocos casos, ¿no? Y cuando realmente ahí están los casos diciéndonos, estudiennos, háganos un cariotipo y dennos tratamiento.
Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ciro Rodríguez. Muy bien, a continuación tenemos a la doctora Carla del Carpio. Doctor Ciro, si pudiera dejar de compartir. Ya, bueno, voy a dejar de compartir. Listo. Gracias. De nada, doctora. Muy buenas tardes. Entonces presento a la doctora Carla del Carpio. Ella es química farmacéutica por la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, magíster en Ciencias con mención en Química y especialidad en Productos Naturales por la misma universidad, doctora en Ciencias y Tecnologías Medioambientales por la Universidad Nacional de San Agustín. Actualmente es profesora principal de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. Sus áreas de investigación son actividad antimicrobiana, antifúngica y antioxidante de extractos y aceites esenciales de plantas medicinales. Bienvenida, doctora Carla del Carpio. Tiene usted 15 minutos. Muchísimas gracias. Primeramente quiero expresar mi agradecimiento a la Red Peruana de Universidades por haberme invitado para compartir esta presentación, que es el fruto de una investigación realizada con fondos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. El título de la presentación es Formulación de una emulsión cosmética fotoprotectora usando extractos de Nostoc sphaericum. Bueno, primero, creo que todos tenemos conocimiento de que la radiación solar es uno de los factores ambientales que más contribuyen al envejecimiento de la piel y también a la carcinogénesis en la piel, ¿no? Como podemos ver, la radiación solar, pues, a través de la radiación ultravioleta, B, ultravioleta A, suelen entrar en contacto con la piel, ¿no? Y aunque la UVB solamente llega hasta la epidermis, la otra radiación UV, que es la A, puede incluso llegar hasta la dermis y producir, pues, grandes problemas a nivel de la piel, ¿no? Como estamos viendo aquí en las imágenes, ¿no? En este caso son imágenes sobre fotodermatosis secundaria a la exposición solar. Actualmente, el mercado, ¿no? Las industrias ofrecen protectores solares que contienen filtros UV que pueden ser inorgánicos y orgánicos. Absorben considerablemente la radiación UV, pero presentan toxicidad, ¿no? Ese es uno de los problemas actuales que tenemos con este tipo de filtros sintéticos. Esta toxicidad puede deberse a que estos filtros pueden absorberse sistémicamente, también tienen un alto potencial alergénico, carcinogénico y otros efectos secundarios específicos, como por ejemplo pueden inhibir la biosíntesis de la vitamina D. Fotoalergénicos que se tienen para la formulación de protectores solares o que se tenía, que ya está efectivamente en desuso, es el ácido paraaminobenzoico, ¿no? Que ha traído la atención de la comunidad científica porque parece ser cancerígeno in vitro y esto se logra a través de la fotosensibilización de los dímeros de timidina. Entonces, por este motivo, ¿no? Por las investigaciones que se han realizado, este PABA suele ser sustituido por el parimato, que es más seguro pero menos eficaz y que no está exento de controversia, ¿no? También existen otros compuestos capaces de provocar fotoalergias, ¿no? Y estas, por ejemplo, o estos compuestos son las benzofenonas, ¿no? De las cuales la oxibenzofenona tiene absorción sistémica y también afecta los niveles de hormonas reproductivas endógenas. Entre los filtros UVA, la avobenzona también puede causar fotoalergia y otro grupo de sustancias o filtros reflectantes inorgánicos son el óxido de zinc y el óxido de titanio, que son muy eficientes porque absorben considerablemente la radiación UV, pero también producen radicales altamente oxidantes y generan efectos adversos. Sin embargo, también no son
sustancias que son transparentes en la piel, pero sin embargo, con este tamaño de partícula pierden la eficacia y pueden ser absorbidos por los tejidos del huésped, generando también reacciones adversas, ¿no? Entonces, en ese sentido, surgen algunos productos, ¿no? Algunos extractos, en este caso, por ejemplo, de las cianobacterias, que son una nueva opción como fotoprotectores naturales, y se ha demostrado en investigaciones previas que estos extractos obtenidos de ciertas cianobacterias pueden contener componentes que absorben la luz UV de forma eficaz. Entonces, considerando la problemática que he expuesto y el interés de la industria cosmética en la búsqueda de nuevas opciones naturales para el cuidado de la piel y protección frente a los daños ocasionados por la radiación solar, que presenten menos efectos adversos, ¿no? Es importante elaborar una emulsión cosmética fotoprotectora a base de los extractos de esta cianobacteria Nostoc sphaericum y determinar sus principales metabolitos y su factor de protección solar. Este es el Nostoc sphaericum, que se conoce como Kushuro, ¿no? Y es una cianobacteria que han desarrollado una amplia gama de adaptaciones evolutivas, ¿no? Que garantizan mecanismos de fotoprotección. Entre ellas, por ejemplo, la síntesis de metabolitos secundarios específicos, ¿no? Que funcionan como filtros solares y antioxidantes. En la zona altoandina, específicamente en los cuerpos de agua, se observan colonias de estas cianobacterias de consistencia gelatinosa, como pueden ver en la fotografía, de forma esférica, ¿no? De color verde azulado, y precisamente una de estas cianobacterias es el Nostoc sphaericum, ¿no? Cuya adaptación a las condiciones extremas ha permitido la biosíntesis de sustancias con potencial actividad fotoprotectora, ¿no? Toda esta información ha sido previamente estudiada en muchos trabajos de investigación y se ha llegado a esta conclusión, ¿no? De que tienen metabolitos con potencial actividad fotoprotectora. Y bueno, el principal objetivo de la presente investigación fue precisamente formular una emulsión cosmética fotoprotectora usando los extractos de Nostoc sphaericum. En cuanto al procedimiento, la recolección de la muestra se realizó en la laguna de Humacocha, ¿no? Que está en la localidad de Pisac, usando envases de plástico, ¿no? Las muestras fueron llevadas al Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y fueron colocadas en refrigeración hasta su liofilización. Como pueden ver, esta es la ubicación de la laguna Humacocha. Estas son las muestras que se han recolectado, ¿no? Las muestras frescas. Tenemos también la muestra liofilizada y finalmente la muestra liofilizada molida, ¿no? Que es la que hemos utilizado para realizar la extracción. Se ha llevado a cabo la liofilización utilizando un equipo Guixin, ¿no? En las condiciones, la temperatura entre menos 31 a menos 60 grados centígrados y el vacío final fue de 0,020 milibar. La molienda, bueno, se utilizó un molino adecuado para poder hacer la molienda de la muestra y como ya mencioné, fue precisamente esta muestra liofilizada, molida, que se utilizó para hacer la extracción. En cuanto a la extracción, usamos diferentes solventes, ¿no? Se pesaron 4 porciones de 1 gramo de muestra pulverizada cada una y se colocaron en envases de vidrio. Posteriormente se añadieron 30 mililitros del solvente de extracción a cada frasco. Utilizamos agua, etanol de 70 grados, etanol absoluto y metanol, ¿no? Se dejó en maceración durante 15 días, luego filtramos y concentramos. Es importante señalar que uno de los metabolitos que está relacionado con la actividad de fotoprotección son los flavonoides. Por esa razón, hicimos una prueba de Shinoda a cada uno de los extractos obtenidos a fin de determinar cuál de estos presentaba mayor cantidad de flavonoides, ¿no? Y bueno, se utilizó precisamente la prueba de Shinoda con
magnesio metálico y ácido clorhídrico, ¿no? Que se determina la presencia de flavonoides por el cambio de coloración, ¿no? A colores rojos. También, y bueno, lo más importante fue desarrollar la emulsión cosmética, ¿no? Hacer una formulación. Y para eso se hizo un estudio de preformulación con diferentes bases cosméticas, ¿no? Entre ellas utilizamos, por ejemplo, la base Biller, la Cold Cream, la base Lanet y la base Polawax. A estas bases se incorporaron, en este caso, el extracto etanólico de 70 grados, porque como vamos a ver ya posteriormente en los resultados, fue el solvente que más componentes extrajo, ¿no? Y se realizó la formulación con concentraciones de 1,25, 2,5 y 5% del extracto etanólico de 70%. Finalmente, para elegir la emulsión cosmética más estable, se realizó una serie de evaluaciones, como por ejemplo la homogeneidad, extensibilidad, compatibilidad con la base, y a la emulsión elegida también se la sometió a pruebas de estabilidad organoléptica y físico-química, ¿no? Por ejemplo, se evaluaron la consistencia, el color, el aspecto, el olor como parámetros organolépticos, el pH, la separación de fases a través de la centrifugación, la textura y distribución y tamaño de los glóbulos en la fase interna de la emulsión, como parámetros físico-químicos. Y finalmente se realizó la determinación de la actividad fotoprotectora. Para esta determinación se utilizó un método in vitro, es el método de Mansur, y también utilizamos una adaptación desarrollada por Gutiérrez, ¿no? Entonces, para eso se tuvo que hacer una disolución de la emulsión en etanol absoluto y se aforó hasta obtener soluciones de 0,2 miligramos por mililitro, ¿no? Se filtró con filtros de 0,22 y se leyeron las absorbancias a diferentes longitudes de onda, ¿no? Por ejemplo, 290, 295, 300, 305, 310, 315 y 320 nanómetros. Y se utilizó esta fórmula, ¿no? Para poder establecer el factor de protección solar. Dentro de los resultados, como ya había manifestado antes, fue el etanol de 70 grados aquel que obtuvo un mayor porcentaje de extracción, ¿no? Por ese motivo se utilizó o se seleccionó este solvente para poder hacer la extracción para las siguientes determinaciones. En este caso hicimos también una marcha fitoquímica para establecer cualitativamente la presencia de algunos metabolitos secundarios, ¿no? Como podemos ver acá, hay una presencia relativamente alta de glicósidos fenólicos, flavonoides, también están las quinonas y las lactonas sesquiterpénicas, ¿no? Dentro de los componentes o metabolitos extraídos con este etanol de 70 grados. En cuanto a la formulación de la emulsión cosmética, tenemos esta fórmula, ¿no? Donde ya mencioné el extracto de Nostoc Sphaericum se colocó dentro de la base de Polawax al 1,25, 2,5 y 5%. Se utilizó el Polawax como una cera emulsificante, el alcohol cetoestearílico, que es el tensoactivo no iónico, es un emulsionante, el propilenglicol, humectante, el PDTA sódico como un agente quelante, el butilhidroxitolueno como un antioxidante, la mezcla de propilparabeno y metilparabeno como preservantes y el agua purificada como vehículo, ¿no? Aquí tenemos los porcentajes de la fórmula que se ha trabajado. Y en la fotografía podemos ver la emulsión, ¿no? Ya con la incorporación de los extractos. Como podemos ver, el color es uno de los indicadores de la concentración del extracto. Cuanto menos concentración de extracto tiene, pues la emulsión también tiene un color más tenue, ¿no? Entonces vemos ahí que el color, el aspecto homogéneo, la consistencia semisólida de estas emulsiones, ¿no? Han podido evidenciar la buena formulación o la buena compatibilidad de la emulsión formulada, ¿no? Utilizando la base de Polawax y los extractos etanólicos de Nostoc Sphaericum. También se tienen las
los resultados de las características organolépticas de estas emulsiones, ¿no? Como podemos ver, consistencia, olor, aspecto y color, ¿no? En este caso, vemos que al primer día y al séptimo día no hay cambios, ¿no? En estas características. Como podemos ver aquí, esta es la base Polawax y estas son las emulsiones a las cuales se le ha incorporado los extractos a las diferentes concentraciones. También una vista al microscopio donde podemos ver las gotículas que están bastante homogéneas distribuidas, ¿no? Y en cuanto a las características físico-químicas, pH, centrifugación, textura y distribución el tamaño de los glóbulos de la fase interna, ¿no? También al primer día y al séptimo día no ha habido cambios, no ha habido separación de fases, el pH 6,5, no hay aglomeración ni coalescencia, ¿no? Tanto estamos frente a una emulsión homogénea y estable. Finalmente, el SPF calculado para las emulsiones, podemos ver que la emulsión al 1,25% con el extracto etanólico de Nostoques faericum tiene un SPF de 0,572. En caso del 2,5%, 0,651. Y en caso del 5%, 1,096 de SPF, ¿no? Hemos visto que estadísticamente hay diferencias y la concentración del 5% tiene un SPF mucho mayor, ¿no? Que puede ser también evidenciado en este gráfico. Bueno, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que el extracto etanólico al 70% de 70 grados de Nostoques faericum presenta metabolitos secundarios como flavonoides y compuestos fenólicos que incorporados a una emulsión cosmética en porcentajes de 1,25, 2,5 y 5%, ha demostrado tener un SPF dependiente de la concentración, habiendo alcanzado valores de 0,572, 0,651 y 1,096 respectivamente, y en comparación con los extractos de otras cianobacterias presenta una adecuada actividad fotoprotectora. Las características finales de las emulsiones mostraron consistencia semisólida, aspecto homogéneo y olor característico a nosto, es decir, sui generis. El color varió de acuerdo con el porcentaje del extracto añadido. El pH determinado para todas las emulsiones evaluadas fue de 6,5, que es un pH bastante compatible con la piel. No hubo separación de fases, precipitaciones ni coalescencia, en tanto que al microscopio se observó gotículas de tamaño homogéneo y ausencia de aglomeración. Sin embargo, teniendo en cuenta estudios previos en los cuales se han formulado emulsiones con porcentajes de extractos de cianobacterias por encima del 20%, consideramos que se deben estudiar emulsiones con extractos de Nostoques faericum con porcentajes más altos para evidenciar un mayor SPF. Asimismo, es esencial realizar estudios de eficacia y de seguridad para confirmar y consolidar las propiedades fotoprotectoras en los pacientes. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla. Bueno, entonces, ya terminamos con las 4 ponencias. Voy a leer algunas de las preguntas que han hecho de manera detallada para algunos participantes. Para la doctora Violeta Rojas. Doctora, la pregunta es, si es una investigación experimental, ¿por qué no utilizó un grupo control? Es que el diseño es cuasi experimental porque es un soporte educativo. Muchas gracias, doctora. Así es. Para la doctora Cintia Aspajo. Doctora Cintia, Sí, la siguiente dígame. pregunta dice, los quesos no aptos para consumo según resultados de análisis biológicos, pues ¿cómo estarán en su composición química y física? Bueno, para esa investigación el objetivo fue determinar la calidad microbiológica. Sin embargo, también realizamos ese tipo de estudios, inclusive como prácticas con tesistas en los cursos
que dictamos y muchos de esos quesos mantecosos lamentablemente son quesos adulterados de diferentes marcas, no todos lo son, pero sí hay muchos de ellos que se adulteran, por ejemplo, mezclando el queso en sí con harinas, con maicena, con fuentes, en este caso de origen vegetal, para poder adulterar a estos y de esa manera comercializarse. Entonces es muy probable que por la manipulación que tienen y si es que no tienen las consideraciones básicas de higiene para su elaboración, de la misma manera no tengan esas consideraciones y puedan afectar también los parámetros físico-químicos. Es cuestión de realizar estudios específicamente orientados a eso, que también es lo que venimos desarrollando en nuestro laboratorio. Muy amable, doctora Cintia, muchas gracias. Gracias. Para el doctor Sí, buenas noches. Ciro Rodríguez, buenas noches, Buenas doctor. noches. Bueno, han hecho, le dicen, excelente exposición, doctor Ciro. El caso clínico lleva a reflexionar que las enfermedades raras, además de portar enfermedades asociadas, conllevan a discapacidades severas, siendo necesario adoptar una política nacional en forma específica, donde una estrategia puede ser formar una red nacional de enfermedades raras. Y la pregunta es, ¿qué le parece esta propuesta? Yo creo que está muy buena la propuesta, pero la ley está escrita, pero no se cumple muchas veces. Entonces hay que aplicarlo y hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y aparentemente muchas enfermedades que parecen ser raras, realmente están dándonos los saludos todos los días en los hospitales y lo estamos dejando pasar, como muchas enfermedades que realmente ya no van a ser tan raras como se pensaba antes, como han aparecido con diversas enfermedades. Creo que se debe de formar en una red de investigadores y en medicina, por ejemplo, hacemos mucho énfasis en la presentación de los casos aparentemente raros porque llevan a muchas comorbilidades, es decir, muchos órganos están afectados y es un alto costo para la salud pública. Y que si se detectara a temprana edad o a un estadio temprano, prácticamente aliviaría el costo que se va a realizar en estos pacientes, como por ejemplo en el síndrome de Turner. Ok, Muchas gracias, doctor Ciro. gracias. Bueno, para la doctora Carla del Carpio, no sé si tiene de repente algún punto además para algún aporte adicional, porque bueno, no han hecho ninguna pregunta, más bien felicitaciones. Yo le podría preguntar, doctora, yo soy Sí, dermatólogo, perfecto. yo Muy soy bien. médico dermatólogo también y conozco todo el tema de la piel. La doctora tiene razón al mencionar que muchos de los productos que se usaban, los productos químicos y los productos físicos, productos químicos como la avobenzona, la benzofenona, se ha visto que podrían ser cancerígenos, no están tan demostrados al 100%, pero sí se ha visto que algunos filtros físicos como el óxido de titanio, el óxido de zinc y el óxido férrico, cuando es muy microgranulado, pasa las sustancias tóxicas al organismo y puede producir daño. Y también se ha visto que está dañando a los corales, está dañando los microorganismos del mar, sobre todo el óxido de titanio, el óxido de zinc en grandes cantidades y otros productos también. Está causando daño. Y lo que es peor, ha estado aparentemente causando, como han estado actuando como disruptores endocrinos, es decir, alterando las glándulas tiroideas, paratiroideas, etcétera. Entonces, y produciendo diversos tipos de enfermedades que podrían estar causadas por los productos solares, protectores solares. Lo que sí se ha demostrado es que los protectores solares no tienen mucho que ver con la síntesis de vitamina D, que es muy necesaria para el ser humano. El ser humano necesita vitamina D todos los días para hacer todo su metabolismo y para estar sanos, fuertes y con una inmunidad potente. Y se ha demostrado ya que los protectores solares dejan pasar la suficiente radiación de ultravioleta B para que se sintetice, la vitamina D. Entonces no hay ningún problema en ese. Yo quisiera preguntarle a la doctora, nosotros, por ejemplo, en Huancayo, consumimos mucho cushuro y un tema de investigación, muchos médicos le dan el cushuro por el alto contenido de proteínas. No sé si eso es cierto, doctora Carla del Carpio, cuál es la composición de proteínas, porque teníamos pacientes que estaban con fístulas uretovesicales, vesicogenitales, y el doctor les daba su sopa de cushuro y en una semana cicatrizaban bien.
cuál sería la composición de este nostoc, el famoso cuchuro, que se consume mucho en todo el Perú, sobre todo en la sierra. Sí, muchas gracias, doctor Ciro. Es cierto, el cuchuro ha sido más utilizado como alimento, ¿no? En este caso, sé que hay una composición muy importante en proteínas, en aminoácidos esenciales, ¿no? Sé que también la industria alimentaria está utilizando este cuchuro para hacer, por ejemplo, barras energéticas, galletas, y se han hecho algunos estudios ya, tipo ensayos clínicos, ¿no? En los cuales ha demostrado de que sí, efectivamente pueden incluso tener efectos en anemia, ¿no? En algunas personas. Entonces, desde el punto de vista, digamos, cosmético, que es a lo que yo me he abocado, también se ha visto la composición de estas algas, de estas cianobacterias, en cuanto a metabolitos que pueden absorber la radiación UV, ¿no? Y teniendo en cuenta todo lo que ya mencionó también el doctor Ciro, ¿no? Se está buscando algunas moléculas naturales que no impacten al ambiente, porque es cierto, algunas de estas sustancias sintéticas impactan negativamente en el ambiente, pero además que puedan ser más seguras para su utilización por los pacientes o por las personas, ¿no? Como ya hemos visto, muchos de estos protectores sintéticos suelen tener efectos adversos bastante serios, ¿no? Y es cierto además que es necesario últimamente utilizar estos filtros solares para proteger la piel, ¿no? Entonces, la radiación solar ha aumentado tanto que los cánceres de piel también están aumentando. Entonces, lo que se necesita es desarrollar este tipo de protectores solares que tengan moléculas que sean de origen más natural y que provoquen o que no provoquen más bien efectos adversos que sí se están viendo con estas moléculas sintéticas, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora y doctor Ciro. Hay una última pregunta que han planteado. Desde el punto de vista económico, ¿qué tan factible es realizar las pruebas cromosómicas en los establecimientos de salud del MINSA? No sé, tal Bueno, vez el doctor Ciro. en los comités, por ejemplo, en el hospital, en la región Junín, se ha formado este comité de enfermedades raras y gracias a Dios llegó la paciente y nos comunicamos con la presidenta, que es una médico genetista que se ha preparado en Brasil y que ella está haciendo los cariotipos en su hospital, ¿no? Pues en forma gratuita totalmente, porque hay un presupuesto. Entonces, gracias a esto se pudo hacer. Yo creo que no es caro ahorita realizar realizar un estudio cariotipo no es caro. Incluso les ponía el ejemplo de estos doctores del Cusco que trataron de hacer el cariotipo o el XX en la mucosa yugal y en folículo piloso. Creo que eso podría ir a otro estudio más para tratar de hacer abaratar los costos más rápido y de hacer la detección en los casos que tengamos en algunos sitios un poco alejados y para llevarlo a que les hagan la lectura en diferentes hospitales. Pero con una muestra de sangre se cultiva los linfocitos, se hace un cariotipo y sale totalmente, se toma la fotografía y sale totalmente el cariotipo en una semana. Yo creo que es factible hacer esto y debería implementarse. No es caro eso lo hemos hecho en San Marcos con el doctor de Skylux, que era un biólogo genetista y que sí se puede hacer fácilmente. Yo creo que no habría ninguna dificultad. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, siguen llegando las consultas del Nostoc. Dice que tiene hasta un 32% de proteínas en peso seco y contiene bastante porcentaje de agua. No sé, doctora Carla. Efectivamente, el porcentaje de proteínas es bastante alto en Nostoc y el contenido acuoso también, ¿no? Esa es una de las dificultades que tenemos cuando queremos hacer extractos. Por eso es que procedimos a hacer una liofilización, ¿no? El contenido acuoso es bastante alto también. Muy bien. Doctora, Muchísimas gracias. Dígame, sí, doctor Ciro, tenemos unos los minutos. que estaban estudiando mucho al Cushur, al Nostoc, eran los argentinos, de Salta, de Jujuy, del norte de Argentina.
han hecho muchos estudios al respecto sobre el Cushuro, ¿no? Nosotros pensábamos que no habíamos hecho, hay un montón de estudios. Incluso en la Universidad Nacional del Centro de Salud, del Centro del Perú, hace 5 o 6, más o unos 10 años más o menos, una tesis está en el repositorio de la Universidad del Centro. Hay un estudio que se hizo sobre el Cushuro con el efecto hipolipemiante del Cushuro. Entonces, mi duda era preguntarle a la doctora Carla del Carpio si ha hecho algo, si se podría hacer un estudio, ¿no? Con consumo de Cushuro como antioxidante por vía oral, porque en estos momentos yo justo vengo de un congreso que en la ciudad de Arequipa que se ha hablado sobre protectores solares al máximo y lo que está apareciendo la moda es los fotoprotectores ya no en crema, sino por vía oral, con algunos aditamentos. Creo que sería eso algo importante porque hay que tener no el mal recuerdo, sino que nos han ganado siempre en hacer esta industria los españoles. Los españoles tienen un producto que es derivado del famoso calahuala, que es el Polipodium leucótomos, que es una raíz de un helecho que crece en toda la toda la sierra del Perú. Y sin embargo, el Ecuador dice que ellos eran originarios de ahí, y esto viene desde México hasta Bolivia. Y sin embargo, los españoles se llevaron esta raíz y lo produjeron en Guatemala o en El Salvador y sacan un producto que se llama Heliocare y es carísimo y es muy buen producto. Yo como dermatólogo lo he usado yo mismo y en algunos pacientes y va muy bien, protege muy bien. Es un protector solar por vía oral y ahora está de moda también, están saliendo nuevos productos por vía oral. Yo creo que debería de hacerse eso y no dejar que otros países pues se lleven todo lo nuestro, ¿no? Incluso la palabra calahuala es una palabra quechua, cala significa desnudo y gualar significa hombre desnudo, que es en el quechua huanca, ¿no? Y en el quechua cusqueño también, del cual debemos estar orgullosos de ese nombre lleva, ¿no? Y le ponen calahuala, ¿no? En realidad es calahualar. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Toda esta tendencia que se tiene ahora de los antioxidantes, ¿no? Eso sí, sí es cierto. No solamente fotoprotectores, digamos, tópicos, sino también algunas moléculas antioxidantes que puedan tener un efecto sistémico, ¿no? Y obviamente eso va a beneficiar no solamente a la piel, sino también a todo nuestro organismo. Entonces, sí, yo creo que sí se puede hacer una investigación del Nostoc con esta actividad antioxidante. Hay muchos ensayos que se pueden realizar, ¿no? In vitro, pero también in vivo, ¿no? Entonces, sí, sería una buena opción también estudiar al Nostoc desde este punto de vista. Muchas gracias, doctor Cira. De nada, doctor. Bueno, agradecemos a nuestros distinguidos ponentes por sus brillantes aportes, ¿no? que nos han dado a toda la comunidad científica. Así también a los asistentes. No olviden, a las 8 de la noche tendremos la última conferencia del día, Mesa Redonda Alianzas Universidad Empresas para la promoción de investigaciones aplicadas. Contaremos con las presentaciones del doctor Carlos Rosales, el doctor Henry Polanco y la magíster Lucía Justiano. Entonces tengan ustedes muy buenas noches y los esperamos a las 8 de la noche. Muchas Buenas gracias. noches, Hasta más gracias. tarde. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta más tarde. Muy buenas noches, Muchas gracias. gracias. Buenas noches.